en historietas y también en historietas que han sido traducidas a las lenguas indígenas. Entonces ese es nuestro tema de ahora que les vamos a presentar y también quiero hablarles un poco de nuestros ponentes. Tenemos con nosotros 3 ponentes extraordinarios. Tenemos al doctor Mario Chávez Peón, del CIESAS. Él es doctor en lingüística por la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Sus principales intereses se centran en la fonética, fonología y morfología de las lenguas otomangues. Actualmente coordina el proyecto Nanguina de documentación lingüística y dialectología de la lengua mazateca en convenio con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Participa también en la normalización de escritura de lenguas como el zapoteco y del chinanteco y por supuesto también del mazateco. También tenemos con nosotros al profesor Javier García Martínez, que él es asesor lingüista mazateco del centro, originario de Plan de Carlota, Huautla de Jiménez, Oaxaca, hablante de la lengua mazateca. Él es asesor lingüístico de la zona escolar 061, San José Tenango, profesor de educación primaria para el medio indígena, promotor de la literacidad de la lengua mazateca, variante del centro, a través de diversas estrategias como cantos, adivinanzas, narraciones populares y elaboración de materiales didácticos y, como veremos más tarde, entre ellos, pues, las historietas, ¿no? Y también está con nosotros el doctor Pedro Cardona de la Universidad Autónoma de Querétaro. Él es zapoteco de la planicie costera, profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, como ya lo mencioné. Él es doctor en lingüística por la Facultad de Lenguas y Letras de la UAC, en donde realizó una investigación sobre la documentación y variación del zapoteco en el Istmo de Tehuantepec. Es maestro en estudios amerindios y educación bilingüe. Su trabajo se orienta al desarrollo de las lenguas indígenas desde los espacios educativos y de formación comunitaria. Actualmente es coordinador de la licenciatura de Educación y Mediación Intercultural, un programa enfocado a la profesionalización de docentes bilingües en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues ya que hice esta presentación, les voy a explicar un poco cómo es la dinámica de este conversatorio. Cada uno de nuestros participantes, de nuestros ponentes, nos va a presentar los proyectos de historieta en los que están, en lenguas indígenas en los que están trabajando. Cada uno va a tener de 15 a 20 minutos para su exposición. El doctor Mario Chávez nos va a dar un panorama general de la historieta en México y en particular la historietas con temáticas indígenas y en lenguas indígenas. Y quiero hacer mención particular de la historieta La Adivinadora de Huautla, que hace referencia a la muy querida María Sabina, y también el proyecto de traducción de la historieta Cristóbal el Brujo. Posteriormente, el profesor Javier García Martínez nos va a hablar de su experiencia en la traducción de las historietas, ¿no? Y me parece que en particular de Cristóbal el Brujo, la traducción al mazateco. Finalmente, el doctor Pedro Cardona nos va a hablar de un proyecto que tiene actualmente de producción de cómics famosos como Spider-Man, Hulk y otros, con frases y diálogos en lengua indígena. Y posteriormente vamos a dar pie a que entre ellos se hagan preguntas y comentarios con respecto a lo que presentan, y posteriormente vamos a revisar tanto en Facebook, vamos a revisar todas las preguntas que haga el público que esté compartiendo con nosotros estos momentos, y pasaremos al aire esas preguntas para que posteriormente los ponentes respondan los comentarios o las preguntas que tenga el público. Entonces esa va a ser nuestra dinámica, y ya sin más preámbulo le cedo la palabra al primero de los ponentes, que es el doctor Mario Chávez, por favor.
Listo, ¿me escuchan? Excelente, bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Provecho a los que estén desayunando. Indanon, Gatsio, Chicón Mario, Shemillo, Chicón Mario, Mina, México, Ciudad de México, Ndali, Ciesas, Sisha. Yo soy originario de la Ciudad de México, trabajo en el Ciesas y bueno, aquí estoy acompañándolos, transmitiéndoles parte de lo que hemos investigado en cuanto a la historieta. Estoy muy contento de esta feria. Estoy compartiendo ahora mi pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Perfecto, gracias. Bueno, estoy muy contento por el evento y la temática de esta feria de las lenguas indígenas nacionales. En parte, una de mis pasiones es la historieta, el dibujo, por haberse dedicado mi padre justamente a ser ilustrador de historietas serias, de las que hablaremos un poquito, y pues mi otra pasión, pues justamente mi investigación o las lenguas indígenas. Entonces, pues gracias a Chotashá, Juan Gregorio, por esta iniciativa, gracias a toda la tripulación del INALI y en concreto aquí muchísimas gracias a Elín, a Idalia, Yagis, José, en fin, todos los que hacen posible esto. Bueno, empiezo entonces con esta idea que mencionó Aileen de hablar un poquito de la historieta y un brevísimo panorama de la historieta en México en particular. Podríamos hablar durante horas de esto por todo el impacto y la fama que han tenido. Y luego voy a intentar poco a poco ir ligando las expresiones artísticas de los pueblos originarios y al hablar no solo de la historieta como tal, sino un poquito desde los códices como una expresión artística, historieta mixta de fusión y autóctona, por así decirle, y de algunos proyectos en particular, ¿no? Me gustaría definir de manera muy general a la historieta como un relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros ilustrados ya sea con o sin texto. Esta es una definición muy general dentro de la que me voy a permitir incluir expresiones culturales y artísticas muy diversas que datan pues desde la antigüedad. Como podrían ser estas imágenes de jeroglíficos egipcios, donde pues básicamente hay una historia y un relato, se muestra un linaje con cierta secuencialidad, en donde se combinan figuras pictóricas y cuestiones que representan diferentes sistemas de escritura. En este caso, no alfabético, sino logográfico. Y qué mejor hablar al respecto de los códices precolombinos, sin demeritarlos de ninguna manera, dado que la historieta en realidad yo la concibo como un medio artístico en toda su plenitud. Me parece que los códices de cierta manera podrían asociarse también, por lo menos algunos de ellos o algunos ejemplos, como especie de tiras, ¿no? Que nos hablan sobre el tiempo, sobre actividades, sobre el calendario y bueno, tenemos una tradición increíble, enorme, desde el inicio de la tradición olmeca ismeña, seguramente Mijezoque, como una de las 4 o 5 primeros sistemas de escritura en el mundo que surgen de manera espontánea, por así decirlo, es decir, sin contacto con otras culturas, pasando después por la zapoteca, aquí vemos algunas ilustraciones, maya y toda la tradición teotihuacana, mixteca, mexica, que finalmente es la que más se desarrolló y de la que más vestigios tenemos, ¿no? Estos sistemas eran logogramas, es decir, una idea pictórica en combinación con silabarios, como otro sistema de escritura. Y bueno, ya recorriendo muchos siglos en muy poco tiempo, por mencionar algunos otros tópicos, el Imperio Romano desarrolló
una gran narrativa de humor y de historieta política, ya mucho más parecido o ya semejándose más a lo que conocemos como la historieta actual. Y por supuesto después la invención de la imprenta y la litografía permitió una extensión mucho mayor de este medio. Lo mismo en lugares tan lejanos como Japón o China aún ahora, pues también se desarrollaron todas estas tradiciones. Llegamos finalmente a lo que conocemos más como historieta moderna. Aquí pongo algunos ejemplos como Tarzán, Fantomas, Tintín, historietas clásicas europeas de principios del siglo XX. Obviamente muchas de estas manifestaciones comienzan realmente con un auge muy fuerte a través de los periódicos en el siglo XIX y ya en el siglo XX se continúa este auge y esta difusión hasta llegar hoy por hoy a el formato digital o los webcomics, ¿no? ¿En qué coinciden muchos de estos? Pues en ser una narrativa gráfica o un arte secuencial, ¿no? Que nos trata de informar cosas, que nos dice o cuenta sobre ciertos héroes, historias, aspectos, personajes. Algunos elementos de esta historieta moderna pues son justamente las viñetas o estos recuadros que tienen un mensaje, que tienen una acción específica. A pesar de ser los cómics o la historieta dibujos estáticos, en teoría, en realidad son sumamente dinámicos, ¿verdad? Son sumamente activos, dependiendo obviamente del género, y eso se ha prestado muchísimo a posteriormente también crear caricaturas o una gran cantidad ahora de películas como las grandes cadenas Marvel o DC a partir de los cómics, ¿no? Tenemos globos, como aquí se ve en la tira de Mafalda, y otros iconos y signos muy particulares o propios según cada historieta, que tiene pues una gran cantidad de géneros. Está la historieta seria, está la de humor, está la historieta política, superhéroes, está toda la tradición de manga japonesa, en fin, una gran cantidad de expresiones. Rápidamente, ahora me centro un poquito en la historieta mexicana. La historieta mexicana pues tiene un gran auge, una gran difusión en el siglo XX, pues empezando con, bueno, podríamos incluso hablar, por supuesto, de imprentas como la del gran Guadalupe Posada, ¿verdad? José Guadalupe Posada, los hermanos Flores Magón, que indagan, me faltó, eso hubiera estado genial poner, pues toda la sátira y la crítica tan aguda de esos personajes, ¿verdad? Que propiciaron en gran medida la ideología revolucionaria. Aquí me centré un poco más ya en la idea más bien del puesto de revistas, ¿verdad? En lo que se dio a partir de los años 50, 60, 70, algún repunte o auge en los 80, 90 y pues ya una transformación de muchas de estas historietas y cómics. En esos momentos eran muy famosos las historias o las aventuras de Chanok, el Fantomas adaptado del cómic francés a una versión mexicana, la revista Jajá, Lágrimas y Risas, que eran pues las telenovelas de esa época, La Familia Burrón, Memín Pingüín, en fin, eran medios que aún no tenían una competencia tan fuerte, tan ruda con la televisión, ¿verdad? O con otros medios gráficos, y pues estaban al alcance de muchísima gente, ¿no? Otro aspecto de la historieta, que es la que pues yo conozco más o con la que me nutrí desde el escritorio de mi papá y yo ahí a un lado, es la historieta seria con temas de carácter político, de carácter histórico o de carácter fantástico inclusive. Aquí al primero que quiero mencionar es al gran Eduardo del Río, que falleció en 2017, o mejor conocido como Rius, aquí en una caricatura puesto como un tlacuilo.
Él creó grandes personajes, grandes cómics como los supermachos, como los agachados, en donde él reflejaba a través de sus personajes su idea de izquierda, su idea realmente de hablar de la gente del pueblo, ¿no? Él, justamente este término de los agachados, por ejemplo, pues retoma toda la idea revolucionaria y postrevolucionaria de los de abajo, de toda esta idiosincrasia mexicana que intentó tener voz en la revolución y que después se diluyó en formas de gobierno pues no realmente representativas. Y esto, por supuesto, incluye a todos los pueblos originarios. Un gran personaje de Ríos era Calzónzin, derivado o creado este nombre a partir del término calzón, de calzón de manta. Era un personaje con un rebozo, con un calzón de manta, y el diminutivo o el honorífico tzin del náhuatl, y que representaba pues a un personaje indígena sumamente inteligente, muy sagaz en sus perspectivas y en sus opiniones, y realmente Calzónzin era el portavoz del propio Ríos, ¿no? de toda la crítica social que hacía. La revista Duda, en donde mi papá hizo durante 22 años ilustraciones de una gran cantidad de temas, y pues aquí vemos alguna otra ilustración, esta serpiente maya prehispánica, el metiche, entre otros. Estoy saltándome a muchísimos personajes, muchísimos artistas excelentes por cuestión de tiempo. Quiero terminar o cerrar esta parte de la historieta mexicana con autores ya más modernos, mucho más actuales, los geniales Gis y Trino, que muchos de ustedes conocerán. Hicieron en los primeros años del INALI, no sé si habrá sido 2007, 2008, no sé en qué año, una agenda extraordinaria con varios chistes sobre justamente las variantes y las lenguas originarias, ¿no? Aquí leemos alguna, aquí tenemos a los últimos hablantes de la lengua yapaneca. Entonces sale un personaje y dice: muy pronto sacaremos el audiocassette a yapaneco sin barreras. Ojalá todas las lenguas originarias tuvieran esta capacidad de difusión. Aquí la maestra hablándoles a los estudiantes: durante este ciclo todos debemos aprender los nombres de las variantes indígenas o las variantes lingüísticas o idiomas. Y el chavo dice: órale, son 364, es una por día. Hoy por hoy pues ya vamos en la cuenta de como 374. El tema de cuántas lenguas o idiomas se hablan en México es otro debate. Sí, voy a platicar ahora, en el tiempo que me queda, de algunos proyectos en los que estamos trabajando. El primero sería un cómic fabuloso que se llama Cristóbal el Brujo. Esta es una creación de Ensamble Comics. Son artistas de San Cristóbal de las Casas que publicaron una serie de revistas sobre un chamán, sobre un médico tradicional, Cristóbal, que pues recupera una gran cantidad de leyendas, de ideas, de cosmovisiones de los pueblos originarios, de pueblos ya mestizos o ya donde se habla español, pero que conservan todo el sustrato mesoamericano, de leyendas, de ideas. Entonces en esta portada, por ejemplo, vemos al protagonista, vemos a Cristóbal rodeado de 3 nahuales en una aventura donde combate contra ellos para recuperar al santo del pueblo. Estos dibujos recuperan el estilo del grabado, ¿no? Nos recuerda, me parece, estas imágenes a blanco y negro, mucho este cincelado, estos claroscuros de los grabados. Aquí de nuevo vemos a los nahuales de esa revista y al rostro del personaje de Cristóbal. ¿Qué tiene que ver esto con las lenguas indígenas, además de toda la idiosincrasia? Bueno, nos dimos a la tarea de intentar traducir algunos números al chinanteco, al mazateco y al zapoteco. Es un proyecto que no hemos logrado publicar o cuajar, pero aquí les doy una muestra.
Seguramente mis colegas Pedro y Javier hablarán pues de toda la dificultad, o hablarán por lo menos más que yo, o más en detalle, de toda la dificultad que implica la traducción de una obra, ya sea una obra seria, un cómic, lo que sea, a una lengua originaria. Y por supuesto, además de eso, pues el diseño, la letra, el cómo se va a ir acomodando toda la información. Quiero hablar aquí también, no sé cómo voy de tiempo, Aileen. Ok, perfecto. 5 minutos. Aquí hay que hablar también de justamente la necesidad que se tiene para crear historietas o cómics de escribir la lengua o el medio que se está usando, ¿verdad? Todos sabemos que las lenguas indígenas han sido predominantemente orales, aunque como mostré al inicio, tenemos una tradición milenaria de escritura, es decir, los códices eran y son sistemas de escritura perfectamente capaces de expresar una cantidad de información amplísima. El problema es que no tuvo una continuidad, esa cultura escrita de la época prehispánica a después lo colonial. Hubo, claro, muchísima producción de escritura, pero siempre con una élite, y en el México independiente, paradójicamente, es cuando menos importancia se les da a las lenguas indígenas. Hoy estamos tratando de retomar todo esto. Entonces, pues aquí se ve un poco de la escritura de esta variante de chinanteco, con cruces que representan a la I herida, la E, o números que representan a los tonos. Este es un poco el trabajo que ha hecho Miguel Castellanos. Otro trabajo que les quiero mostrar es la producción de Sergio Nieto, Carrillo Trueno, un hablante mazateco originario de El Osochitlán, de Flores Magón. Con él estamos haciendo todo un proyecto de recopilación de mitos, cuentos, leyendas de la Sierra Mazateca. Aquí él se ve con mostrando una hojita que trata sobre el mito de Ngakia Kitsinihme, el origen del maíz. Próximamente se les compartiré la liga. En unos días, de hecho mañana mismo, sale en el boletín de Ciesas y Chantecolotl, sale esta historieta para que estén al pendientes de la página de Ciesas de la revista Ichan. Y aquí vemos pues su estilo, es un estilo gráfico de imprenta y bilingüe, con información en mazateco y en español. Quiero mencionar a otro artista para cerrar mi participación, también mazateco, originario de Mazatlán, que es un gran artista plástico, excelente, que aunque no crea historietas o secuencias como tal, en su plástica tiene un gran estilo de cómic, según yo lo veo. Sobre todo esta imagen que ven al centro, y bueno, la pictografía, la secuencia de cómo plasma sus ideas, me parece que asemeja bastante a la idea de los cómics. Es además un pintor ya con bastante reconocimiento. Como sabemos, en Oaxaca, el que no es artista es músico, el que no habla una lengua indígena, en fin, todos tienen una gran fuente artística y cultural que confiamos en mantener por muchos y muchos siglos. Aquí dejo una liga de un video de él, ya mucho más moderno. Aquí vemos el uso justamente del mazateco. Tinimiya, quédate en casa, hablando justamente del coronavirus. Si da tiempo podremos ver esta cápsula, que es de un par de minutos. Y bueno, esas serían mis reflexiones finales sobre la revista Duda que mencionó Aileen, sobre María Sabina. De ella hablará Javier, que es un proyecto que tenemos en conjunto. Y bueno, lo que he intentado mostrar aquí es la riqueza de diferentes medios de expresión, pictográficos, de escritura, que se ligan o que son tal cual la historieta, y que nos muestran la relación entre oralidad y escritura, oralitura y literatura. Todo esto como una expresión artística, como un medio de difusión, y bueno, ¿por qué no entonces continuar la combinación de formas, la recreación de expresiones artísticas? Mamo,
Matachino, Chino. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mario, muchas gracias otra vez también en lengua tlahuica piecaco. Vamos a cederle esta vez la palabra al profesor Javier García Martínez para que nos haga la presentación que tiene preparada. Adelante, profesor Javier. Profesor Javier, tiene que activar el micrófono de su computadora, por favor. No se oye. Tiene un icono de un micrófono en rojo en su computadora. Muy bien, y también quiero decirles que yo les aviso así por medio de las manos, ¿no? Cuando ya les queden 5 minutos, les aviso con la mano para que estén pendientes del tiempo. Mire, en pantalla, profe Javier, se va a activar un icono de un micrófono que está en rojo y que tiene una diagonal. Tiene que activarla, profe. ¿Será por acá? ¿Ya Exactamente. está? Ya lo ya escuchamos. Perfecto. Entonces, ahora sí. le cedo la palabra. Sí, muchísimas Adelante. gracias. Muchísimas gracias. Ya empiezo. Nano, ya está, ¿verdad? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno. Sí, te oímos, Javier. Lo escuchamos bueno. Fuerte y claro. Sí. Muchísimas gracias. Tindano, Nasrinanda, México. Tindali, Nasrinanda, Nasrinse. Tindali, Niyatejo. Tindano, Chanze, Ticha. Jotimañasi, Enanukwa. Anya Javier García Martínez. Yontina Quatsua, Yanga Wasi. Quinchana, Mingo Hua. Tatse He, Quachine. Shitichuva Yani. Jos en Yanga Hequi. Yanga Ma Indo. Genisho. Pues muy buenos días. Buenos días, México. Buenos días, Oaxaca. Buenos días, Huautla. Hermanos y hermanas mazatecos, mazatecas. Es un gusto estar con ustedes, platicar, participar en esta feria de las lenguas indígenas nacionales. Yo me llamo Javier García Martínez. Gracias, Inali, por esta participación. Gracias, Juan Gregorio. Gracias, Mario. Gracias, Ailí. Y vamos a compartir unas cuantas experiencias. Saludos entonces desde la tierra mística de María Sabina. Bueno, quiero iniciar de lo que situaciones que hemos comentado en varias sesiones, en talleres, hemos hecho reflexiones. Quiero puntualizar en este espacio porque hasta ahorita el cambio que nosotros hemos demandado como pueblos originarios no se ha dado como se quisiera, como tiene que ser, empezando con no solamente el nombre de las instituciones, sino más bien la estructura, el funcionamiento, la operación de cómo tiene que estar al servicio de las instituciones a favor de todas las lenguas, de todos los pueblos originarios, empezando con el nombre de que se llama Feria de Lenguas Indígenas Nacionales, de acuerdo a lo que hemos comentado en diferentes espacios, debería de llamarse Feria de las Lenguas Originarias Nacionales. Otro señalamiento, también hemos dicho, Inali se llama Inali, desde su creación a partir del 2003,
hasta la fecha pues ya son 17 años. La propuesta que hemos dicho, la demanda que hemos hecho, que se transforme a INALO, que diría Instituto Nacional de Lenguas de los Pueblos Originarios o de las lenguas originarias. Y así sucesivamente con las demás instituciones como el INPI. El INPI debería de llamarse INPO, Instituto Nacional de los Pueblos Originarios, y posteriormente a la Dirección General de Educación Indígena. Mi propuesta no solamente es mía, es el reclamo, la demanda de todos los pueblos originarios. Debería de llamarse esta institución Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios. Ahora, vamos a revisar, si revisamos cuántos cómics, cuántos historietistas tenemos a nivel nacional, pero más si revisamos, si le echamos una mirada, cuántos cómics tenemos de origen indígena, son pocos, hay pocos, hay un vacío. ¿A qué se debe? Sabemos que pues toda la política educativa es parte de ese resultado, de esas consecuencias. Podemos hacernos la pregunta, ¿quiénes son los culpables? Ya ni he, ¿quiénes son los responsables? Ya ni si kwanele, aninga tu chuamani, dicen ya, si indohu, si kuitzfaki, ñani tin ruaninga wakima. ¿En dónde creen ustedes que se origina este problema? Vamos a comentar más adelante. Yo creo que revisamos, a ver, yo creo que el problema se da desde un inicio con los niños en todos, principalmente en educación inicial y preescolar. ¿Por qué? Porque la política educativa que nosotros tenemos en nuestro país, ¿cuál es? Nos urge a que nuestros niños aprendan a leer y a escribir. Pues casi todos padres de familia mandan a sus hijos para que empiecen a leer y a escribir. Los maestros por igual tienen que obedecer a un programa de estudio en donde se le está pidiendo el perfil de egreso, qué tiene que aprender, qué tiene que saber el niño en cada grado, en cada ciclo escolar. Ahora, si revisamos los niños antes de aprender a leer, a escribir, ¿qué es lo primero que hacen? Aprenden, quieren dibujar, quieren trazar lo que sea de acuerdo a su imaginación, de acuerdo a sus posibilidades. Was inandistini, gas andi juana, ni tos juana ni, melena hequinga, si indo si no andisona, tonga kiana, gajefichona y ashinesonjana. Una vez entrando a la escuela, se les impone una disciplina, no que el trazo que así tiene que hacerse, que la letra así se tiene que trazar, así se tiene que escribir, se les encajona en un mundo serio, en un mundo con reglas. Yo creo que a partir de ahí les estamos diciendo a los niños, no quiero que seas cómics, no quiero que seas dibujante, no quiero que seas historietista. Es una reflexión que hago, que todos somos los culpables, que todos somos responsables a que no haya muchos dibujantes dentro del contexto de los pueblos originarios. Ahora, vamos a revisar las fortalezas y las oportunidades que tenemos. Tenemos una gran diversidad cultural. En Oaxaca, 16 pueblos, pues grupos originarios, pero en cada grupo originarios hay variantes lingüísticas. Tenemos una gran riqueza, tenemos igual tenemos talentos, tenemos aquí en Oucla de Jiménez tenemos músicos, tenemos artistas, compositores, poetas, pues que deberían de tener este espacio que tenemos ahorita, deberían de
de participar, de ser considerado, para que de igual forma ellos pues emitan su voz, se den a conocer, que le muestre al mundo de lo que ellos saben hacer. Bueno, nosotros si es que se va a llegar el momento, bueno, yo tengo la esperanza con la política del gobierno a nivel nacional, de que este gobierno le apuesta a una transformación de fondo. Espero que este mensaje llegue y que para que pues en todos los niveles educativos, para que en todas las poblaciones se le dé una orientación, seguimiento a estas maravillas que existen en todos los rincones de México. Gankindani, Gatin, Disti, Dichuta, Shi Yanga Ki, Shi Chuakinga, Si Indo, Shi Chuakinga, Betasho, Chuakiza Se, Chuakiza, Hunas Canas, Quinchayani Nacionandale, Quinchayani Quasmoto Cole, Quinchayani Quamato Cole, Cosole Chutachingale, Tongatin Nelenda, Yanga Gakuailenganioni. Se requiere de una atención más específica. Si bien están las leyes, están las instituciones, están las disposiciones legales, yo pienso que hasta ahorita la forma de cómo se están brindando los apoyos que existen no llega, no llega para a los que deberían de recibir. Por ejemplo, voy a mencionar unos ejemplos. Los compositores de Huautla, está el grupo hasta ahorita más famoso, Chasmayacua. Bueno, a estos amigos sí se les ha invitado en algunos eventos, pero eh, ¿qué apoyo reciben ellos durante los 365 días del año? Y es lógico que se acuerdan de ellos cuando hay un evento, cuando se acerca la fiesta de Día de Muertos o algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos que suceda. Necesitamos que el apoyo sea permanente, sea continuo y con orientaciones académicas de todo tipo, para que ellos puedan crecer y puedan seguir componiendo y haciendo más cosas a favor de las lenguas y de las culturas de los pueblos originarios. Yo conozco a algunos amigos, hermanos mazatecos que se han dedicado a la tarea, a esta arte de hacer cómics, artistas plásticos. Le mando un saludo desde acá a nuestro amigo, gran amigo Andrés Martínez de San Andrés. Él pertenece a la organización Caracol Mazateco Shkwa, Yatinango, Cuatinda Zicasere, Shemillo Andrés, igual a Asunción y a René Alvarado, a Gregorio Martínez Alvarado, pero conocido más como Lascual. Él es originario de San José Tenango. ¿Por qué me di la tarea de anotar aquí su nombre? Es un amigo que ha hecho buenos trabajos, pero es un amigo también que pues a veces a lo mejor se decepciona, pierde los ánimos, dice pues lo he visto caminar por acá en estas tierras, ofreciendo sus cuadros, pero ¿saben qué sucede? Pues cuando llega la gente, pues le dicen pues cuánto cuesta. Si le ofrece 20 pesos, 50 pesos, y el trabajo que se requiere para hacer un cuadro, una pintura, pues ellos mejor que nadie han de saber. Bueno, también menciono al compañero Valeriano Martínez. Igual ha hecho pintura, se dedica a hacer este trabajo, a este arte, a recrear la cultura, la lengua a partir de la pintura. Conozco también a otro hermano mazateco que se llama Antonio Melgar. Lo menciono acá, lo incluyo porque en 2009 hicimos una versión del calendario mazateco con él. También conozco a nuestro hermano Sergio Nieto, a Rútula Darwin de Gocla de Jiménez. Le mando un saludo desde este espacio. A Filogonio Velasco Nashi, pinturas, en su obra Pinturas y qué cosa dice mi tata.
Aquí voy a mostrar una pintura, una obra de nuestro amigo Asunción Alvarado. Él sí podemos encontrarlo en las redes sociales. Ahí vemos a la madre, a la Nanga, lo que tiene que ver el significado, la leyenda del nombre de la población de Madre Ala. Tristemente se llama San Andrés Hidalgo, pero originalmente, toponímicamente se llama San Andrés Hidalgo. Ahí está la Madre Ala. Él imagina cómo a partir de su obra plasma el significado de la leyenda, cómo es que la Madre Ala protege a sus hijos, protege a sus hijos para que las águilas gigantescas ya no se siga llevando a los habitantes, a los niños de San Andrés Hidalgo. Pues el tema que me permitió ahora sí abrir las puertas y estar con ustedes en esta ocasión, en este momento, te agradezco, Mario, por este tema. Si no fuera por este tema de tu papá, de Luis Chávez Peón, a quien ya lo conocí por vía telefónica en un programa que tenemos en Ocla de Jiménez, en la radio 107.5, la voz la voz del pueblo. Ahí estuvimos, ya hicimos una entrevista con él, platicamos y pues muy emocionado, ¿no? Muy emocionado. Pues Luis Chávez Peón, él hace una revista de la revista Duda, la versión número 17, y en esa versión, en ese número, le dedica a nuestra sabia María Sabina, a la especialista de los hongos, a dicho tau, shimale, chale, hise, shimale, chale, nindo, shimale, chale, ahmi, hekin chayani, heni, dicho tachinga ruki, si Luis Chávez Peón mi, sajena wasi, bellana mile, sin yashikui. Y esta es la portada de la revista Duda. El título que él le pone dice La Adivinadora de Huautla. Y en la próxima edición, si es que se va a dar, y estamos seguros que se tiene que dar, se le va a poner La Sabia María Sabina. Por tantos, eso es lo que estamos, bueno, ahí está la portada de la revista. Ahí está la portada de la revista. Tenemos, tenemos, tenemos ¿cómo se llama? Las imágenes, las ilustraciones que él hace, ahí está ahí está nuestra sacerdotisa María Sabina, ahí la vemos, ahí está, pues ya preparando la ceremonia para viajar en el espacio a través de los hongos, el poder de los hongos. Esta es una práctica que nosotros tenemos los mazatecos, es una creencia, es un arte, es una manera de cómo diagnosticar los males, de cómo detectar en dónde quedan nuestros espíritus, a qué se debe, por qué nos sentimos mal, porque hay enfermedades que ni siquiera a veces la ciencia te puede detectar que tienes, pero con el poder de los hongos, se logra descifrar ese secreto, se logra encontrar esa respuesta, y es lo que escribe, lo que dibuja nuestro amigo Luis Chávez Peón, donde a los hongos lo representa en forma de niños. Nosotros le llamamos niños santos, y entonces él en su revista, pone a cada honguito en la punta, en el sombrerito del cada hongo, lo convierte a un personaje. Pues sí, cada honguito es un personaje, es una persona, ¿sí? Que ya una vez ingerido, pues te da el poder de transportarte
a la otra dimensión de la vida. Podemos ver otra ilustración. A ver, no quiere avanzar. Ahí, ajá, ahí vemos a María Sabina, si nos puede mostrar, por favor, a María Sabina, donde está con su copal, preparando ya este, eh, el, pues todos los requerimientos para iniciar con el viaje. Tenemos en donde, pues sí, este es el trabajo que nos trae acá amigos, amigas, hermanas, hermanos mazatecos, eh, hablar de esta revista, lo que estamos pretendiendo nosotros, conjuntamente con el doctor Mario, se tiene la intención de una edición de esta revista. Se tiene la intención. Cuando les digo que se tiene la intención, nosotros en lo que sabemos hacer ya avanzamos, ya ya tenemos, bueno, de mi parte, todas las páginas de esta revista me di la tarea de hacer la traducción. Ya está la traducción, ya está. Pedimos a Inali a través de este espacio si nos ayuda para que se pueda publicar, se pueda imprimir este material en forma bilingüe, en mazateco. Pues tuvimos en la hora de hacer la traducción, tuvimos todos los cuidados de conservar, de mantener la originalidad del habla mazateco, cómo se dice, cómo el lenguaje que usan los curanderos en la ceremonia. Tuvimos que ser muy cuidadoso de mantener, de conservar, de no romper esa originalidad. Ya está el material y pues adelante, enhorabuena, si esto es lo que puedo mostrarles. Yo creo que no, la diapositiva no se mostró, algo sucedió, pero ahí está en mi participación. Nina Chino, muchísimas gracias. Aquí, profe Javier, y gracias también al apoyo de Mario al final. Tuvimos un problema técnico y no se pudo proyectar la presentación del profesor Javier, pero Mario nos hizo favor de apoyarnos un poco, aunque sea de manera manual, ¿no? Sí, es lo que vi, es lo que vi. No hay problema, el mensaje se entendió, las palabras, el contenido de lo que usted platicaba era lo más importante y afortunadamente le pudimos poner atención a todos estos comentarios y reflexiones que usted nos ofrece. Bueno, quiero aprovechar esta pausa, además de agradecerle su participación al profesor Javier, para agradecerle también a todas las personas que nos están viendo por streaming por medio del Facebook. Entonces, muchas gracias y recordarles que nos pueden lanzar preguntas y comentarios por medio de los mensajes de la herramienta de mensajes que tiene la misma plataforma de Facebook. Entonces, al final nosotros vamos a revisar esas preguntas y vamos a pasar algunas de ellas. Vamos a tratar de darles respuesta. Y ahora sí, cedo la palabra al doctor Pedro Cardona para que nos exponga sus proyectos de cómics en lengua, con frases y expresiones en lengua indígena. Adelante. Sí, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir las iniciativas que estamos desarrollando en el Istmo de Tehuantepec. Quisiera abrir esta presentación compartiendo un poco las intenciones a las cuales pretendo llegar. Básicamente,
quisiera abordar dos puntos. Uno tiene que ver con los procesos de traducción y el otro tiene que ver con los procesos de creación. Y creación sobre todo de nuevos portadores textuales, de nuevas formas de representación para la lengua zapoteca del Istmo de Tehuantepec, y a través de las cuales hemos estado incidiendo en fomentar sobre todo actividades de alfabetización en comunidades en donde todavía tenemos niños que son hablantes nativos del idioma, principalmente en el municipio de San Blas Atempa, en el Istmo. La presentación, bueno, está a mi cargo, pero también quisiera nombrar el trabajo y la aportación de mi colega Eduardo Vicente Jiménez, quien ha sido el traductor y creador principal de los contenidos en lengua de Yasa, de los que hoy vamos a hablar. Bien, primero quisiera comentar por qué apostamos en la creación de este tipo de textos, ¿no? ¿Por qué leer y escribir idiomas mexicanos? Sabemos, como ya comentó antes el doctor Mario, que la mayoría de las lenguas de nuestro país, originarias de estos territorios, han sido sobre todo lenguas orales y tienen un gran desafío sobre todo en torno a su desarrollo desde el soporte escrito. Muchas de estas lenguas, si no es que la mayoría, son lenguas que están en riesgo y que se han visto amenazadas sobre todo por el contacto por el español y por el desplazamiento del español en diversos ámbitos en donde estas otras lenguas podrían desarrollarse. El soporte oral entonces ha sido un esquema de resistencia y por otro lado la escritura ha sido una forma emergente también de buscar nuevos mecanismos para la revitalización, para el mantenimiento y para el fortalecimiento de estos idiomas. Muchas veces estas iniciativas han partido desde los contextos escolares, pero también se han impulsado iniciativas que emergen desde las mismas comunidades o incluso desde otros ámbitos, ¿no? Como podrían ser, pues, la vida pública o religiosa en muchos espacios de nuestro país. En ese sentido, es cierto que actualmente no tenemos probablemente la necesidad de podernos comunicar a través de lo escrito en estos idiomas, y la apuesta de crear nuevas representaciones está apuntando justamente a abrir nuevos espacios de uso, espacios que hoy no están, que no son funcionales, pero que si apostamos por abrirlos, darán una pauta de uso y generarán una necesidad para que los hablantes de lenguas indígenas se vean de alguna manera estimulados a moverse también a la comunicación desde lo escrito. Algunas razones a través o por las cuales hemos apostado por esta producción de nuevos tipos de textos tiene que ver con el poder combatir el analfabetismo en estas lenguas. Si bien en muchos idiomas, específicamente en el zapoteco del Istmo, del cual yo voy a hablar, tenemos todavía una buena cantidad de hablantes. La mayoría de estos hablantes desconoce cómo se escribe y se lee su idioma. Entonces vemos que a pesar de que sea vital desde el oral, en otros canales no está esa misma vitalidad y el canal de lo escrito es justamente uno de ellos. Queremos también con este tipo de proyectos ganar espacios para que las lenguas se puedan escuchar y se puedan ver no solo al exterior de las comunidades, sino también al interior de ellas, que sean visibles no solo para quienes estamos interesados en investigar, en rescatar y en promover las lenguas, sino también para quienes son usuarios activos del mismo idioma. Esa visibilización de las lenguas es muy importante y estas iniciativas buscan también eso. Buscamos reconocer la diversidad lingüística y cultural también a través de incentivar la escritura en otras variedades, en otras variantes que quizás no han tenido la oportunidad de tener un desarrollo de la escritura como lo han tenido probablemente algunas otras. En el Istmo de Tehuantepec es bastante destacable
la producción que se tiene de parte de escritores y poetas en diversas regiones, principalmente en Juchitán, como un centro creador desde el cual se potencia mucho la producción literaria en lengua diyazá. Sin embargo, en otros municipios de la misma región, tenemos alrededor de 22 municipios, la situación no es equiparable a lo que sucede con nuestros paisanos juchitecos. En ese sentido, esta iniciativa parte sobre todo de la variante hablada en el municipio de San Blas Atempa, en donde tenemos uno de los territorios también más vitales del idioma en la región. Nos gustaría también que esta iniciativa impulsara las posibilidades de que se goce de los beneficios del multilingüismo. Sabemos que el multilingüismo es una ventaja para aquellos que son hablantes de más de un idioma, pero esas ventajas se ven potenciadas todavía más en la medida en que las lenguas logran un cierto equilibrio y son fuertes no solamente desde el oral, sino también desde otros canales, como lo puede ser justamente lo escrito. Por último, queremos también que estos proyectos incidan en la revitalización de las lenguas en estos territorios comunitarios, y esa revitalización entendida sobre todo a partir de dos dinámicas: que podamos conseguir nuevos hablantes y que podamos conseguir nuevos espacios de uso. Esos nuevos hablantes, obviamente, a través de individuos de nueva generación, es decir, aquellos niños que nacen teniendo la lengua materna zapoteca, pero también aquellos que pueden aprender la lengua a partir del aprendizaje como un segundo idioma, ¿no? Entonces, queremos llegar también a esas audiencias. En ese sentido, apostamos entonces por pensar en la creación y en la constitución de otros tipos textuales, ¿no? Como mencioné, hay una tradición en el zapoteco del Istmo de escritura que data por lo menos de poco más de 60 años, ¿no? Desde que se genera el alfabeto popular del zapoteco del Istmo en 1956, y en décadas posteriores se inicia una apuesta bastante ardua por empezar a producir literatura en la lengua, ¿no? Sin embargo, vemos que existe la necesidad de diversificar esos tipos textuales, ¿no? Los textos literarios constituyen un tipo de texto que puede ser relevante para fortalecer el uso de la lengua, pero también es necesario que podamos diversificar las opciones de lectura que los usuarios tienen, y que así como en el español tengan la oportunidad de elegir qué es lo que leen por placer, y eso genera una experiencia mucho más enriquecedora de su aproximación a la cultura escrita desde su propio idioma. En ese sentido, apostamos entonces por los cómics, porque los cómics o este tipo de tiras son sobre todo un tipo de recurso que incentiva sobre todo el desarrollo de la competencia comunicativa al tender un puente bastante natural hacia la oralidad. Y hacia la oralidad, pero desde un soporte escrito. Los personajes que aparecen en las tiras se expresan de manera bastante similar a como lo harían un interlocutor en el entorno oral, y eso hace pues bastante eficiente y mucho más orgánico el acercamiento de un lector nuevo a este tipo de textos, ¿no? El recorrido que hicimos con los textos en el Istmo de Tehuantepec inició primero con iniciativas de traducción que fuimos eligiendo de diferentes experiencias a lo largo del mundo. Alrededor de 2014-2015 iniciamos con la traducción del Ome Billigi, o del hombre araña. Queríamos en un principio que pudiéramos llegar con personajes que fueran atractivos a los niños, y teníamos la oportunidad de elegir de un conjunto de personajes que estaban a lo largo del mundo, ¿no? Al principio no era precisamente el hombre araña el que habíamos elegido, nos había gustado más Batman, ¿no? Pero teníamos un problema con Batman, y es que la palabra para murciélago tenía una variación pues interesante en los diferentes municipios del Istmo, y era una palabra que en algunos municipios podía entenderse, por ejemplo, con la connotación de mariposa, y en otros podía tener una referencia concreta al animal, al murciélago,
¿no? Y al tener un poco esa ambigüedad, decidimos optar por una palabra que fuera un poco más estándar, o que no tuviera tanto esa variación entre los municipios, y vimos que la palabra araña era mucho más común, ¿no? Y en ese sentido optamos por buscar justamente historias de este personaje que pudieran trasladarse a los cómics, ¿no? O a los cómics que nosotros queríamos traducir, pero que además queríamos imprimir y poder llevar a la comunidad. Elegimos historias que eran mucho más breves, más o menos de los años 70, ¿no? En donde la historia iniciaba y se cerraba en máximo 3 páginas, ¿no? Conforme fue avanzando la producción editorial de este tipo de historias, se fueron haciendo mucho más amplias y se fueron editando en números pues mucho más seriados, ¿no? Estas historias que nosotros elegimos eran historias finitas, empezaban y concluían ahí mismo, ¿no? La primera historia que se tradujo fue un enfrentamiento entre el Hombre Araña y el Duende Verde, que es uno de los, digamos, villanos más icónicos, ¿no? de este personaje. Y después fuimos trabajando en la traducción de otras historias, ¿no? Después tradujimos esta, por ejemplo, de otro villano que se llama Shocker, y poníamos de alguna manera al personaje en diferentes situaciones de pelea, de interacción, de comunicación, y que nos demandaban a nosotros repensar en gran manera la forma en que estas traducciones se estaban haciendo. Cuando empezamos a trabajar estos textos, nos dábamos cuenta que teníamos un desafío. Podíamos hacer que el zapoteco se acomodara a las necesidades del texto que originalmente estaba escrito en inglés y en español, o más bien que esa historia en inglés y español se acomodara a las condiciones del zapoteco del mismo, ¿no? Y fue esta segunda vía por la cual optamos, ¿no? En algunas de estas historias, por ejemplo, se hablaba del robo de un banco, ¿no? O de una feria de juguetes. Entonces nosotros decidimos hacer una traducción no solamente de los significados, sino también de los contextos, ¿no? Y en ese sentido realizar también una reinterpretación de los escenarios que la historia presentaba, ¿no? Y si en lugar de estar en una feria de juguetes, el personaje estaba más bien en un palacio municipal, por citar algunas ideas, ¿no? Y algunos desafíos de traducción cultural a las cuales nos enfrentamos, ¿no? Aquí pueden ver algunas fotografías, ¿no? De las ediciones que hicimos. Fueron ediciones sobre todo cortas, ¿no? Muy caseras, y que pretendían sobre todo generar pues una difusión mucho más comunitaria, económica también, porque no teníamos la posibilidad de generar tirajes tan altos, y tampoco teníamos la posibilidad de tener un registro formal de las traducciones, ¿no? Hay una, digamos, vertiente a través de la cual nosotros optamos en la ley, en donde no representamos una amenaza para los editores ni para las empresas que publican estas historias, y además son ediciones que ya son bastante viejas, ¿no? Entonces, a partir de esos criterios, nosotros pues optamos por esta distribución más comunitaria y libre, ¿no? Y en una impresión, como dije, que fuera pues mucho más económica, ¿no? Muchos de los niños, por ejemplo, que vieron por primera vez estas tiras con los textos que les acercamos, conocían al personaje, ¿no? Pero no sabían que ese personaje podía estar plasmado en un tipo de texto como ese que le estábamos enseñando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lengua apareció justamente en un nuevo formato para los hablantes, y para hablantes que eran usuarios activos del idioma, ¿no? Y que al ser ellos ya alfabetizados en español, podían tener un acercamiento pues mucho más natural a intentar leer su lengua en este tipo de textos, ¿no? Luego de que trabajamos con la traducción del Hombre Araña, decidimos emprender la traducción de otro tipo de tiras. Entre ellas optamos por realizar la traducción de las tiras de Mafalda y llevarlas también al zapoteco del Istmo que se habla en el municipio de San Blas, Atempa.
El público al que estaban dirigidas las tiras de Mafalda era un tanto diferente al cual fue orientado el proyecto del Hombre Araña. Mafalda es una tira, digamos, con un contenido mucho más adulto, de cierta sátira, sarcasmo en algún punto, de lenguaje bastante no literal, ¿no? Que quizás para los niños sea un poco complejo entender a veces, y que implicaba para nosotros también un desafío de carácter semántico, ¿no? Para poder entender esa misma postura crítica que Mafalda establece en sus tiras originales en español, pero ahora recreada en el zapoteco, ¿no? Hicimos una curaduría de las tiras que abarcaban varias décadas, ¿no? Y eso también se nota en la misma producción de Mafalda, ¿no? A veces te habla de la Guerra Fría, a veces te habla de Vietnam, o de muchos otros acontecimientos históricos que no estaban solo en un mismo espacio o en una misma temporalidad, ¿no? Entonces ahí tuvimos un desafío también de selección de las temáticas, ¿no? Y del tipo de problemáticas que se plantean en las tiras, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el racismo, con la xenofobia, con el machismo, y que fueron cuidadosamente elegidas justamente para incidir en ese tipo de planteamientos, ¿no? La producción de Mafalda se compartió sobre todo en redes sociales y tuvo un éxito interesante en población de adultos, sobre todo, no tanto en los niños como en el caso del Hombre Araña. Después de eso, mi compañero Eduardo Vicente ha estado trabajando en otras iniciativas de traducción. Una muy interesante que recientemente se publicó fue esta, que se llama Gendarakane, y que habla acerca de las personas que ayudan a los migrantes, ¿no? Fue una iniciativa que emergió de un proyecto de taller de traducción que impulsó la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba y la Fundación HARP en el estado de Oaxaca. Agradecemos a Racheni Lascano por la oportunidad de impulsar este tipo de iniciativas desde la biblioteca, y también por la iniciativa de consolidar la publicación de este cómic, ¿no? Este es un cómic mexicano, habla de una temática mexicana, de una problemática recurrente en el sureste mexicano, ¿no? Y que es bastante próxima, ¿no? También al Istmo de Tehuantepec, con la migración que está presente desde países de Centroamérica, ¿no? Este cómic fue publicado, como ya les indiqué, y lo llevamos también a San Blas Atempa en talleres que hemos tenido con niños, ¿no? Después de estas iniciativas de traducción que tuvimos con otros cómics, algunos mexicanos, otros extranjeros que fueron editados en inglés o en español, teníamos el pendiente de nosotros iniciar la producción propia, ¿no? Hubo, digamos, una cierta experiencia muy enriquecedora en poder tocar otros temas y otras latitudes a partir del cómic y de la traducción que hicimos al zapoteco, pero una cuenta pendiente que teníamos desde el inicio era producir nuestros propios contenidos, ¿no? Vimos que el soporte del cómic era un soporte que era funcional, que llamaba la atención de los niños y que además era bastante efectivo para acercar la experiencia de la lectura a esas poblaciones. Y entonces, a partir de ello, tomamos el compromiso de empezar a diseñar nuestros propios personajes. El proyecto que realizamos se llama Ikemani, que es cabeza de animal, y es una antología de cómics que relatan historias de niños y jóvenes en el Istmo de Tehuantepec que tienen poderes, ¿no? Y que además usan máscaras con los rostros de animales, ¿no? Los primeros dos cómics que publicamos eran el del Ome Leshu y el Ome Geu, el hombre conejo y el hombre coyote, que son historias de la tradición oral del Istmo de Tehuantepec, de muchas zonas zapotecas y en general de Mesoamérica, de las historias, digamos, bastante transmitidas de conejo y coyote, y que estaban recreadas ahora con personajes modernos, digamos, ¿no? Y con una perspectiva de plasmar tiras acerca de superhéroes, ¿no? Y que tocaban temas relacionados a la realidad comunitaria.
No voy a hablar más de eso porque se hará en un segundo conversatorio y ahí explicará mi compañero más acerca de estas temáticas que fueron el punto de partida para estos cómics que empezamos a diseñar ahora desde el zapoteco, ¿no? Estos cómics se han llevado sobre todo a talleres que hemos tenido con niños, ¿no? Talleres de alfabetización y que, digamos, en muchos casos en realidad no es que alfabeticemos a los niños, porque muchos de ellos ya son alfabetizados en español, pero que tienen la experiencia ahora de poder acercarse al código del zapoteco y conocer la lectura desde la lengua materna de ellos, ¿no? Y no desde el español como les fue impuesto antes. Han sido experiencias bastante enriquecedoras. Aquí pueden observar imágenes de un último taller que tuvimos en el mes de marzo, coincidentemente antes de que iniciara toda la epidemia. Tuvimos esta última oportunidad de realizar estos talleres en la comunidad y que los niños tuvieran la posibilidad de acercarse a estos tipos de textos, ¿no? Y a la experiencia de leer y escribir en su idioma. Ahora estamos trabajando en nuevos personajes, ¿no? Estos son dos últimos personajes que forman parte del universo, digamos, de personajes que hemos creado, ¿no? Una cuenta pendiente que teníamos eran los personajes femeninos, ¿no? Estos dos últimos cómics están protagonizados por mujeres y están protagonizados por mujeres que rompen un tanto los esquemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cómic de los hermanos Jaguar, la hermana Jaguar es una chica que es conductora de un mototaxi, ¿no? Y que es un transporte que se utiliza mucho en el Istmo y sobre todo en San Blas Atempa, estos motocarros que se parecen al que está ahí plasmado en el dibujo. Y el otro personaje es la mujer Águila, que es también una mujer de la comunidad, ¿no? Y que va a retomar pues problemáticas que se están dando en el mismo entorno ismeño, algunas que están relacionadas desde la violencia de género hasta otras temáticas, pero que son recreadas desde la ficción y desde un punto de vista que sea de interés para los niños, ¿no? Y que les aporte también una visión crítica acerca de las problemáticas circundantes de su propia comunidad, ¿no? De su propia lengua. Y bueno, eso es básicamente la experiencia que queríamos compartir el día de hoy y pues estaremos muy gustosos de escuchar comentarios, dudas u opiniones de estas experiencias de creación de nuevos tipos de textos en lenguas mexicanas y sobre todo en el zapoteco del Istmo. Gracias. Muy bien. Juan Muteño Metpoqui, doctor Pedro. Excelente presentación. Bueno, yo quiero felicitarlos a los tres por sus palabras, por sus presentaciones, por sus reflexiones. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la siguiente sección, que es una parte en la que ustedes pueden comentar, pueden hacer comentarios acerca del trabajo de los otros. No sé, empezamos con esta ronda de preguntas. No sé si en el mismo orden en el que empezamos cedería la palabra al doctor Mario, posteriormente al profesor Javier y finalmente al doctor Pedro para que hagan comentarios, y para esto tenemos de 3 a 5 minutos. Hay que ser breves para ya después darle pie a las preguntas que nos están haciendo el público y a los comentarios, tanto por Facebook como por el mismo chat de esta presentación. Entonces, cedo la palabra al doctor Mario, por favor. Claro, muchísimas gracias, Aileen. Pues estoy muy contento, muy feliz de haber participado, de haberlos escuchado. Me encantaron las participaciones tanto de Javier como de Pedro. Escuchar el vaivén del español y del mazateco y ver el zapoteco, en el caso primero de Javier, luego de Pedro, pues es fascinante, y de eso se trata esta feria, ¿verdad? De que las lenguas originarias se escuchen, se vean y se difundan y se valoren mucho más en nuestro país.
Yo empezaría comentando lo que presenta Pedro, pues soy un admirador ya desde hace varios años de todo su trabajo, porque creo que hace muchas ligas muy interesantes a nivel de, desde la lingüística descriptiva, desde cómo entender la lengua, cómo analizarla, hasta llevarla en un sentido de lingüística aplicada y todo lo que implica diseño, traducción, conexiones, etcétera. Es un trabajo enorme. Me parece que Pedro dio un bagaje muy completo de lo que yo al principio llamaba en mi presentación historieta mixta, de fusión y autóctona. Es decir, muchos a veces nos acercamos a cómics o a cosas que nos han gustado, como puede ser la historia de Spider-Man, y entonces la traduzco y la adapto, ¿no? O como puede ser lo que presentó Javier, una visión externa de los mazatecos y de María Sabina, y ahora apropiársela, ¿no? Internalizarla y traducirla. Y después Pedro nos va mostrando cómo de ese punto ellos ya empezaron a fusionar diferentes tradiciones de cómic y finalmente crear cómics propios. Eso me parece extraordinario. Yo tal vez le preguntaría a Pedro qué recomendaría a los oyentes o a otros interesados para, para hacer todo este proceso más fácil. Es decir, tú y Eduardo y todo el equipo, Pedro, pues llevan años, ¿no? Como bien dijiste, haciendo esto. ¿Cuáles han sido las principales trabas o qué consejos les darías y nos darías a los que estamos intentando echar a andar este tipo de cosas? Y a Javier, pues tal vez le preguntaría si muy brevemente tiene una o dos ideas de tradiciones mazatecas que se pudieran hacer como cómics. Muchas gracias. Bien, bueno, yo quisiera comentar que este tipo de trabajos y sobre todo estos tipos de textos que son nuevos para nuestras lenguas representan una oportunidad bastante atractiva y emergente para abrir pues nuevos espacios de uso, como ya mencionaba, pero también para llegar a nuevas generaciones que Claro. quizás no son portadores de la lengua, ¿no? Y que necesitan incentivar un vínculo hacia esa identidad colectiva, comunitaria, ¿no? Y que muchas veces se ha ido desgastando o no ha sido atendido por problemáticas diversas, ¿no? Y creo que es una oportunidad pues bastante buena de pensar que tenemos la necesidad y el compromiso de tener que impulsar otros tipos de lecturas, otros tipos de textos, ¿no? Para poder diversificar la experiencia que tienen nuestros futuros lectores, ¿no? Cualquiera de nosotros que quiera leer un libro en español y se acerque a una librería podrá elegir de los diferentes géneros y tipos de publicaciones que están disponibles ya para un idioma como el español, ¿no? Pero esa experiencia no la tenemos en las lenguas mexicanas, ¿no? Y de alguna manera los usuarios tienen que conformarse eventualmente con aquello poco que se ha ido publicando, con aquello poco que llega a sus manos, que se difunde y que de alguna manera está disponible, ¿no? Para experimentar justamente este proceso de acercamiento a la lectura. Entre más tipos de textos tengamos, creo que la experiencia va a ser mucho más enriquecedora. Con esto no quiero decir que los cómics sean quizás la solución a todas las problemáticas que tenemos, pero abonamos justamente a que la experiencia sea mucho más rica y diversa, ¿no? Y así como publicamos cómics, quizás también tenemos que asumir que debemos publicar otro tipo de cosas, ¿no? Hablar también de ciencia, hablar también de academia, hablar de noticias, de otro tipo de representaciones que van a hacer que los espacios de uso de las lenguas se vayan ampliando poco a poco, ¿no? Creo que también hay que tener apertura, ¿no? A la globalización en la que estamos inmersos. Cuando iniciamos con los personajes extranjeros, una de las cosas que se nos comentaban eran críticas, por ejemplo, a por qué hacíamos eso, si eso son personajes yanquis, ¿no? Que están generando problemas con
con las comunidades, etcétera. Y sí, probablemente se puede dar esa lectura y principalmente se daba esa lectura sobre todo de población adulta, digamos, ¿no? Y de población adulta que, claro, está inmiscuida en este tipo de discusiones de resistencias políticas, sociales y que es natural que generen de alguna manera esa visión crítica, ¿no? Pero eso en realidad no permeaba hasta la población de los niños, ¿no? En realidad los niños se acercaban de una manera bastante orgánica, ¿no? Y eso de alguna manera nos motivaba mucho más a estar cumpliendo con el objetivo de llegar al lector que nos habíamos de alguna manera establecido como meta, ¿no? Y después, para mediar justamente en esas discusiones, optamos también por proponer nuestros personajes, ¿no? Y personajes que también tenían una postura crítica, que retomaban problemáticas de la misma región, que las recreaban en la ficción y que ahora daban una pauta también para poder acercarse a este tipo de lecturas desde la versión zapoteca, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso, hay que tener la apertura e intentar hacerlo, ¿no? Es una tarea también que puede ser bastante complicada porque si una sola persona se plantea generarla, puede ser muy pesado, ¿no? Además, hay que considerar que múltiples artes se mezclan aquí, la traducción, ¿no? La misma creación de textos en la lengua indígena, la revisión, pero también la parte del diseño, ¿no? La ilustración, por ejemplo, el maquetado del diseño editorial, ¿no? Entonces hay todo un conjunto de gente que está detrás para poder publicar un cómic de 3 hojas, ¿no? Entonces, y que quizás eso no lo tengamos a la mano en muchos escenarios comunitarios, ¿no? Pero creo que muchos de nosotros estamos tratando de abogar por opciones que sean mucho más flexibles y accesibles para estas comunidades, ¿no? Justo ahora algunos colegas están en Oaxaca trabajando en un taller de edición comunitaria, ¿no? Y hacia allá creo que deberíamos de apuntar, ¿no? Es bastante bueno, claro, que exijamos a las instituciones que generen publicaciones, pero creo que también hay que pensar qué podemos hacer desde las propias comunidades y desde los propios colectivos o grupos que estamos impulsando ya estas iniciativas sin otros apoyos, ¿no? Y creo que ahí generar una red de trabajo, una red de colaboración y de soporte que nos permita hacer mucho más eficientes estas tareas que ya estaba señalando, nos puede dar mucha luz, ¿no? Algunos de los cómics que hemos hecho, por ejemplo, se han traducido ya al ñañú, estamos trabajando en algunos cómics en Ayuk, por ejemplo, ¿no? Y creo que compartencia de saberes, ¿no? Tecnológicos, lingüísticos, de visión pedagógica, pues puede hacer eficiente la experiencia de nuestros lectores. Adelante, ya está. Bueno, me toca, ¿verdad? ¿Ali? Sí me toca. Ajá. Adelante, Chemillo. Go kainga ninas katabe chili, Aili ninas katabe chili, se Mario cogi chape, liqui ves como le giri. Go patinda si caselena sana y nindo socho. Guajuli ni nasinanda ni chamillo ni chans estino yo. Ni kuesin aquí kwandani kianga he kuinga chubana miani. Si cabe ya miana he chutaru kwanda. Toveana he chamario na vacuna na. Hu xintin drawing sa nanga sala he kwachine si kuihena kianga nindat ana si kwashima yat aso. Kuina si vacuna. Kafi choko kafa icona sanda he nyaninga he chayani na chutasi itzana si indenani. Kwa hese sense Pedro na chapena he kui kavakuna he hus enkisina he nga he chutaru kwasi si ya fa aya sen hisena kichasi ya sen hisena kyanga he kui nga nginguka ki kui kisishaka una wa nginguka kisikinchana nga kon eleni kui na hes di chana ni yani kui hes di chana ni yani si itza ibi si chota enkwama mina si chota ena mina si chota nasini mina kui na hes di chana kwa ti hu kwa ka hu kwa cha kwa he nani go chwe na kwa wai chen sin da ting si ka bi to ibi nani
chuena guasen hekui gua de lendisti kata si ino honsi kwasima gua eleson alikui kwanga kuja kaya lenga kuile mahai ni kuina thi do nyaki to chuani to le trashi menanga chi nyaki to kuisi menanga isi mai gua de lendisti gua indele gua kuise kwa henani. Lo que estoy comentando, estoy agradeciendo, amigos, colegas, toda esta información que se está compartiendo en este espacio. Agradezco de manera infinita y de todo corazón por esta participación, por esta oportunidad, por esta compartencia. Pues nos damos cuenta, por ejemplo, la participación de nuestro colega Mario aborda pues todo un antecedente de la historieta desde, pues tuvo que revisar muchísimas bibliografías para podernos resumir en un 2x3. Entonces es una información que a veces nos hace falta, ¿no? Ahora lo que nos comparte nuestro amigo Pedro, le mando un saludo desde aquí, desde el cerro de Huautla de Jiménez, el cerro de adoración. ¿Sale? No yo. Ajá, Chico Tocoso, lindo Tocoso, desde acá. Y bueno, pues esta experiencia de cómo adaptar personajes que de alguna manera los niños le han conquistado el corazón, el pensamiento, el hombre araña y Batman, muchos personajes, cómo adaptar esa historia, esa narrativa y a otra lengua, ¿no? Esa iniciativa, esa estrategia es muy buena. Acabo yo de comentar en Mazateco, eso ha faltado aquí. Eso ha faltado. Y yo creo que con esta conversación, yo creo que a partir de hoy todos los niños empiezan a trazar, a leer, a dibujar lo que sea, porque es la invitación que estamos haciendo. A veces cometemos ese error como docente o como padre de familia, queremos forzar a los niños al mundo alfabético. No, hay que dejarlos ser, hay que dejar que dibujen, que tracen, que todo lo que se imagina. Ahora, Mario nos comentaba que ¿qué sugerimos? ¿Qué pueden hablar los niños mazatecos aquí de su cultura? Muchísimas cosas. Pueden hablar de sus tradiciones, pueden hablar de la fiesta de muertos, muy famoso, los chatos o pueden hacer esos personajes en forma de historieta, pueden hacer textos, pueden hacer la velada, pueden hacer el arco, que tampoco descarto se ha hecho en las escuelas, en las aulas, principalmente de educación indígena, somos testigos, hemos recorrido y bueno, pero ahora falta la segunda etapa, el segundo escalón, impulsar, difundir esos trabajos y sobre todo en ese mundo donde menciona Pedro que pues veo que tiene mucha experiencia en este ámbito, primero pues traducir o crear, ¿no? O sea, vamos a trabajar con esos dos canales, se puede traducir, adelante, vamos a traducir como la revista de María Sabina, ahora, pero mucho mejor crear a partir de la cultura, a partir de lo que tenemos, por ejemplo, el famoso Chico Tocoso, cómo es el personaje, cómo es la leyenda de Chato, la leyenda de la mujer de agua rastrera acá, no, tenemos muchísimos, es una riqueza, es un tesoro que aún no se ha examinado, que aún no se le ha dado uso, pues están todos amigos, amigas, hermanos, hermanas mazatecos, mazatecas, pues hay que agarrar el lápiz, hay que agarrar hay que hacer el uso de la tecnología, pues mire, yo no pido disculpa porque no fue mi problema que no se pudo proyectar y es lo que va a pasar ahora con la nueva modalidad educativa, ¿no? Clases a distancia, por internet. Por ejemplo, ayer en Huautla no hubo nada de internet, nada de celular, pues eso es lo que va a pasar. Estas son las realidades que nosotros vivimos aquí, los pueblos originarios, hasta acá. Pero hay que adaptarnos, hay que salir adelante, sea cual sea la circunstancia, porque si hay ganas, si hay interés, si hay iniciativa, pues todo se puede, con o sin apoyo. Creo que lo más importante es que estamos con vida, hay muchas bendiciones, no necesitamos de mucha fortuna, necesitamos de creatividad y eso lo traemos acá. Itinaya inza, itinaya kwa, gaye he kwanda, to hena kyanganyana, rikwate kweto kwa, gaki hokatama, gachotani sango kwichota si sana y tonga kwate tinelera,
chutani shakatamana shikokwachineni. Pues es lo que puedo comentar. Muchísimas gracias por estas experiencias, amigo Pedro, amigo Mario, Elin. Pues creo que se complementa todo y me está gustando esta participación, la información que estamos compartiendo. Muchísimas gracias. Vamos a abrir, a continuar con esta plática. Nakatavichile Shemiyo. Mario. El moteño Metpoki, profe Javier. Ahora, yo creo que el profe Javier hizo un resumen muy bueno de las participaciones tanto de ya, ¿no? Sus comentarios. Me parece que ahora no sé si el doctor Pedro tenga algo que comentar con respecto a lo que presentó Javier y a lo que presentó Mario. No, favor. Solo comentar que creo que estas iniciativas de recuperar experiencias previas, ¿no? De publicaciones y de intertraducciones me parecen muy relevantes, ¿no? Entonces no es una pregunta necesariamente, sino más bien felicitarlos por la iniciativa de recuperar justamente estas otras expresiones pasadas, ¿no? Que creo que es muy importante que lo hagamos, y también impulsar la traducción entre nuestras lenguas o entre proyectos, ¿no? Es decir, si ahora ellos lo han hecho en el mazateco, esa misma experiencia podría llegar a pueblos zapotecos, por ejemplo, ¿no? O las experiencias que hayamos tenido en zapoteco podrían tener un reflejo también en el mazateco o en algunas otras lenguas, ¿no? Creo que estamos en una condición de poder compartir, ¿no? Y de extender el efecto de estas iniciativas emergentes, ¿no? Y pues creo que ojalá podamos hacerlo. Muchas gracias nuevamente. Entonces voy a pasar a la siguiente sección de este conversatorio, que es darle pie justamente a los comentarios que nos vienen por parte del público. Entonces tengo aquí primeramente un comentario de María de Los Ángeles Anaya, que dice: buenos días, gracias por la invitación, que fue posible porque promoví en el preescolar donde trabajo la Feria de las Lenguas Indígenas. Lo que pude descubrir es que necesitamos que los padres de familia enseñen a sus hijos a hablar y ponderar su lengua. Aunque tengan que aprender el español, ellos son los principales promotores de la lengua. Mi intención es empoderar a los padres de familia para que no se sientan menos porque hablan su lengua materna. Sinceramente, fue un éxito, porque en cada salón se promovió de alguna manera las lenguas que en ese momento teníamos en la escuela, que fueron mazateco, chinanteco, níger, tlapaneco, etc. Se realizó con juegos y canciones. Saludos. Esa es la participación de Ángeles Anaya. Tengo aquí otro comentario de Giovanna Olivares. Dice: qué conversatorio tan bello, saludos y felicidades a todos desde Nanacamilpa, Tlaxcala. Gracias, Giovanna, es compañera del INALI, trabaja con nosotros en la dirección de investigación. Y tenemos otras preguntas que vienen del Facebook. Tenemos, a ver, vamos por orden. Bueno, pues son preguntas y comentarios. Tenemos estas, les voy a leer algunas que me han hecho favor de mandar del Facebook. Dice la maestra Rochi, conocida como Rochi, es María Rojas. Felicidades a Mario por su excelente breve recorrido por el cómic y por esos proyectos en puerta. Denner Morales Miranda, saludos. Gracias, desde Temuaya, Estado de México. Sí. A ver, vamos a ver, acá tengo otro más. Todos los trabajos, una maravilla. Desde Mafalda y Spider-Man, trabajos sobre la cosmovisión de los pueblos originarios, pero más aún
trabajos hechos por mismos pueblos originarios. Excelente trabajo. Yo trabajo con niños y los cómics son sin duda una gran herramienta lúdica de aprendizaje. Ese es otro comentario. Y vamos a más comentarios de Facebook. Yawilin Dinasho pregunta, ¿han tenido algún problema por hacer uso de los personajes? Esa es una pregunta que hace ella. No sé si quieran contestarla y después me sigo con otras. Voy a terminar de hacer las preguntas y luego ustedes tomen nota y las contestan, me piden la mano y ya los respondo. Nuevamente la maestra Rosa María Rojas, Rochi, pregunta para Mario, ¿qué historias tienen proyectadas para desarrollar en zapoteco y en qué variantes? Y también pregunta Miriam Cayetano Choque, saludos desde Bolivia. Impresionante el recorrido del cómic e historietas en las lenguas originarias y muy buenos aportes. La pregunta es, ¿cuál es la acogida de estos cómics e historietas por la población indígena y la no indígena? Esas son las preguntas y por el momento no me han llegado más preguntas, así que les cedo la palabra. No sé quién quiera contestar. Pues si quieren, empiezo yo. Bueno, muchísimas gracias a Miriam Cayetano desde Bolivia, que nos pudo seguir por acá. Empezando con la última. Pues yo pensaría que la recepción es bastante buena, pero pues sin duda soy un mal juez al respecto, no solo por estar involucrado en esto, sino porque normalmente los académicos no tenemos mucho público, mucho coro, ¿no? Y entonces los cómics son para público en general, llaman mucho la atención, entonces pues comparado con la repercusión que puede tener un artículo, aunque pueda o no conllevar más tiempo y dedicación, un artículo de investigación me refiero, más especializado, pues evidentemente siempre tendrá menos lectores, ¿no? Entonces, si una de las cosas que nos interesa es justamente promoción, mantenimiento, vitalidad de las lenguas originarias, creo que el cómic es una excelente herramienta, sin duda alguna. Yo creo que Pedro puede contestar esa pregunta mejor que yo. Gracias por los otros comentarios, a la maestra María de los Ángeles, muchas felicidades, a Giovanni, Rochi, a Jorge, Tendari Chansi de Mazatlán. Algunos colegas mencionan pues las problemáticas, ¿no?, de burocracia para poder conseguir cosas, apoyos, para poder seguir expresándose. Javier mencionó un montón de demandas que hay por parte de los pueblos originarios, de las comunidades, totalmente justificadas, demandas de muchos años, de mucho tiempo, pues que hay que continuar trabajando en eso, ¿no? Parte de las responsabilidades del INALI, parte de las responsabilidades de nosotros, parte de las responsabilidades de la SED, de la DGI. Somos un montón de factores involucrados, pero pues sobre todo la sociedad, ¿no? A todos nos toca formar parte de todo esto. Alguien me preguntó qué historias estábamos traduciendo al zapoteco y qué variante. Bueno, la que mostré de Cristóbal el Brujo, yo trabajé antes de adentrarme en el mazateco con el zapoteco de Valles Centrales de San Lucas Chiaviní. Esa es la variante que estamos trabajando para algunas de estas publicaciones. Un poco el problema son las exigencias académicas de docencia y de otros trabajos, y estos proyectos, pues, híjole, se quedan ahí un poco en la bandeja, ¿no? Pero bueno, confío en que esta feria, por lo menos a nivel personal, me ayude a retomar y terminar todos estos proyectos. No sé si me faltó alguna pregunta o comentario, pero le cedo la palabra a Javier o a Pedro. Entonces, bueno, yo haría un comentario un poquito general, pero un poquito más contextualizado desde el pueblo mágico de Huautla de Jiménez, a partir de estas preguntas y de estos comentarios que hace
nuestro público que nos está siguiendo en esta plática. En Huautla, principalmente en las cabeceras municipales, Huautla, Tenango, Chilchaucla, San Mateo, Mazatlán, así puedo nombrar todos los municipios, pero mejor unos cuantos, y se incluyen todos. Es, son espacios en donde las lenguas pierden vitalidad, pierden uso. Pero con esta información, con estas acciones que se viene implementando, pienso yo que las poblaciones están en esa etapa de mirar nuevamente hacia lo que ellos tienen. Están en esa etapa. Y por tanto, cuando hacemos un material en nuestra lengua, en este caso en la lengua mazateca, ENA, pues hay ese interés de revisar, de tener y de sacarle provecho a ese material. Les comento, le agrego la experiencia que estoy teniendo yo en un espacio de la radio comunitaria de Huautla de Jiménez. Tengo un programa, ya llevo casi 3 meses con ese programa. Pues cuando empecé dije, a lo mejor pega o no pega, ¿no? Y a ver qué. Pero me doy cuenta, ahorita ya tengo un colectivo. Hablo de colectivo porque personas con experiencia, con mucha sabiduría, profesores, padres de familia, de personas de la cuarta edad, han tomado participación y han mostrado que tiene esa disposición de compartir todas sus vivencias, todos sus conocimientos, y ellos están convencidos que de esa manera les vamos a heredar, les vamos a transmitir toda esa sabiduría a las presentes y a las nuevas generaciones. Es un gran programa ya que tenemos en la radio. A veces ya ni me dejan hablar porque entra la llamada, hacen sus comentarios, hacen las participaciones. Pues eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, que nuestra gente, que la propia gente de los pueblos originarios valoren lo que tiene. Y nosotros quienes de alguna manera vamos un poquito adelante, que no nos cansemos, que no nos rindemos, que sigamos caminando con o sin apoyo, que les brindemos la información o los conocimientos que está a nuestras manos. Es lo que vamos a hacer. Hagamos este equipo y cada equipo tiene que crecer para el bien de las lenguas, para el bien de las culturas originarias, de las culturas milenarias. Sería todo por, y ahorita más adelante tomo la palabra. Gracias. Muy bien. Y nuevamente, profe Javier, quiero decirles que ya estamos a punto de acabar este conversatorio. Solamente quisiera una pregunta más que me están haciendo para Pedro Cardona. Y tengo varios comentarios más y no sé si nos va a dar tiempo de leerlos. Voy a tratar de leerlos rápidamente después de la pregunta que se le hace a Pedro, por lo que le pido al doctor Pedro que también sea breve en su respuesta. La pregunta de Daniela Espinosa es, si entendí bien, comentó que hay historietas en proceso de traducción, algunas en Mije Ayuk. ¿Puede decirnos en qué variante y cuándo y dónde se podrán consultar? Saludos. Sí, en el caso de la Ayuk estamos trabajando con colegas de San Juan Guichicobi, de la variante baja. Esta no es una traducción, es una historia, son historias de tradición oral que se trasladaron al cómic, ¿no? Fueron profesores y colegas de esa región quienes se dieron a la tarea de documentar, transcribir y trabajar en este proceso de creación son 4 historias de tradición oral que se pasan al cómic. Esperamos que su publicación se haga pronto, será por la Universidad Autónoma de Querétaro.
específicamente por una colección editorial que tiene el laboratorio desde el cual trabajo yo y donde muchas de estas iniciativas han sido impulsadas, que es el Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural. Pueden buscarlo así en Facebook y hay mucha información al respecto. Y bueno, esperamos que esa historia esté en breve tanto impresa como también para su difusión en digital, ¿no? Estamos trabajando en eso. Muchas gracias, Pedro. Voy a leer rápidamente las preguntas y después ya voy a hacer un cierre en estos pocos minutos que nos quedan. Y bueno, el primer comentario que tengo aquí es de Yawilin Dinasho. El problema se origina desde que nos obligan a aprender una lengua que no es nuestra. De ahí que nos mandan en nuestros pueblos que no hablan nuestras lenguas o que sí lo hablan, pero son de otras variantes. Tengo este comentario de Rasheni Lascano, Yoja Lascano. Gran proyecto el de Pedro y Vicente. Comenzaron y nos enseñaron el camino en la traducción y adaptación de cómics. Luis Alberto Villegas Muñoz felicita a todos los ponentes. Como narrador gráfico, creo que hablo por varios de mis colegas que estarían encantados de que nuestras obras se tradujeran a lenguas originarias sin ningún fin de lucro, sino de tejer lazos entre la sociedad y contribuir al desarrollo de nuestro país. Enhorabuena y gracias por su labor. Nuevamente la maestra María Rochi. Muchas verdades que han dicho el maestro Javier. Me encanta su fondo de pantalla y el canto de gallo que se oye muy hermoso. Lisbeth Santamaría, muchas felicidades por el entusiasmo de todos. Qué buen trabajo. Saludos afectuosos y felicitaciones. Muchas gracias, Lisbeth. También es compañera del INALI. Miriam Cayetano Choque. Ya es el saludo desde Bolivia. Perdón. Y también Andrés Martínez, buen día, saludos desde San Andrés Hidalgo, Huautla, Oaxaca. Andrés Martínez. Estamos, Andrés, aquí estamos. José Baltasar, soy profesor de lengua maya a nivel superior, he impartido la asignatura licenciaturas de trabajo social y alumnos normalistas de preescolar, y una de las actividades y maneras de evaluación es elaboración de un cómic en lengua maya, con todos los elementos básicos de la lengua maya, pero con su plática me han abierto aún más el camino a seguir trabajando con ello para hacer llegar la lengua a los niños y que sirva como un medio informativo y didáctico. Tania Santos, una felicitación para los ponentes, en especial para Pedro, por generar espacios que posibiliten la ampliación de ámbitos de uso de la lengua zapoteca y otras lenguas mexicanas. Abril Michelle García, muchas felicidades al equipo INALI y a los participantes que mostraron activamente que conocen acerca de las historietas y la influencia que éstas pueden tener en el ámbito de querer desarrollar nuestras lenguas originarias. Considero que es realmente una forma muy creativa de darnos a conocer como indígenas. Me parece que tenemos todas esas serían hasta ahora los comentarios. Van a seguirse generando más comentarios tanto en Facebook como en otros medios, así que ya ahorita tenemos unos cuantos minutitos más para, pues básicamente para agradecer sus participaciones aquí a los ponentes, también para invitar a todo el público que nos está viendo. Creo que ya se cortó el enlace. Ok. ¿No? No, todavía seguimos en vivo, perdón. Agradecer tal vez un comentario de despedida de ustedes, no sin antes invitar al público que siga participando, que siga asistiendo de manera virtual a las actividades de la feria. El día de hoy a las 3 de la tarde tenemos proyectos editoriales, presentación
los cómics en lenguas indígenas justamente como proyectos comunitarios a la 1 de la tarde. A las 5 de la tarde tenemos el conversatorio Cómo enfrentan las comunidades indígenas la pandemia por COVID-19 y finalmente a las 7 de la noche tenemos la presentación artística, recital de poesía, Las mujeres indígenas en México. Entonces los invito cordialmente a que asistan a estas actividades, son para ustedes y pues a que se sigan interesando en este tema tan apasionante que tiene que ver con nuestras raíces como mexicanos. Cedo la palabra nuevamente en ese mismo orden ya para que se despidan. Yo me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos otro día. Muy bien. Sigo yo entonces. Creo, pues, muchísimas gracias también a Aileen, Yagis, José, a todos el equipo INALI que hicieron posible este conversatorio, esta sesión, y a todo el INALI en general por la organización de esta feria tan exitosa, tan atractiva desde sus primeras sesiones y ahora con el gran reto de hacerlo digital y a distancia. Gracias a todos los que nos siguieron. Sin público no estaríamos aquí y a todos los interesados. Nada más quiero particular agradecer a Luis Alberto Villegas. Él dice que es narrador gráfico y bueno, dice que estaría encantado en que sus obras se tradujeran en lenguas indígenas. Pues ya lo contactaré para buscarlo. Gracias a todos y sobre todo, pues ojalá que esto sirva de inspiración para los que hablan una lengua indígena, para los que quieren hablar una lengua indígena, inspiración emocional, inspiración cultural para retomar esas raíces, retomar ese interés por todas estas maravillosas formas de comunicación. Creo que la historieta o el cómic o la expresión gráfica puede ser un gran medio para ayudar al mantenimiento y florecimiento de las lenguas indígenas, crear talleres, implementarlas en proyectos educativos, en fin, como ya lo han mencionado Javier y Pedro, a quienes agradezco enormemente haber compartido este conversatorio. Nanakate Bichino. Hasta luego. Muchas gracias. Pues agradezco infinitamente a INALI por este espacio, por esta oportunidad, pero también mucho agradezco al doctor Mario por el trabajo que hizo su papá, a Luis Chávez Peón. A partir de ese trabajo, pues yo me dedico a traducir, pues con ese trabajo pude encontrar este espacio y participar con ustedes. Pues seguimos invitando a todos los niños, a todos los jóvenes, para que empiecen a recrear la lengua a partir de su cultura. Pues hacer cómics es una opción. Hay muchísimas opciones, hay varias formas, hay tantas cosas de qué hablar. Ya lo mencionamos, pero ahí estamos para que nos puedan preguntar. Estamos en la mejor disposición de apoyar, de orientar en la escritura. En eso nos dedicamos, pues ofrecer talleres, ayudamos a quienes componen cantos, a quienes gusta aprender la escritura de nuestra lengua. Ahí estamos. Nuevamente un saludo a nuestro amigo pintor de San Andrés, a Andrés Martínez, ha estado siguiendo. Pues muchísimas gracias. Nina Recatabechino, Gachio, Se Kwanda, Se Kwataucha, Katasokuna, Gansai Nisaton. Muchas bendiciones siempre, ahora y siempre. Hasta luego. Ya la chovan. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación y por haber estado acompañándonos a las personas que estuvieron en redes sociales y aquí también en la transmisión en Zoom. Cualquier cosa en la que podamos seguir colaborando y en la que podamos seguir extendiendo pues estas redes de trabajo y de fortalecimiento de las lenguas, pues estaremos encantados de poder participar y de poder seguir ayudando, ¿no?, a que este fortalecimiento de las lenguas se pueda hacer efectivo. Muchas gracias. Muy bien, nuevamente agradezco a todos ustedes su participación
Me vuelvo a despedir. Muchas gracias. Nos vemos otro día. Nawim Podong.